¿Qué tal? Pues buenos días. Muy buenos días, Antonio. Nos da mucho gusto hoy platicar con el señor rector de la universidad, el doctor Luis Enrique Palafox, maestre. Señor rector, pues gracias por recibirnos en este edificio histórico que fue Palacio de Gobierno, un edificio precioso, pues icónico para nosotros, que ha vivido tantos momentos y tantas historias en la vida de Baja California. Y gracias por recibirnos, porque teníamos muchas ganas, muchos deseos de platicar con usted después de la pandemia. ¿Qué ha sido de la universidad durante y ahora después de la pandemia? Bueno, ¿Se ha recuperado la universidad? Sí, bueno, seguimos trabajando justamente en los estragos que nos dejó la pandemia, pero déjame comentarte que fue la universidad, la UABC, una de las primeras instituciones que salió a reanudar sus actividades académicas una vez que caímos en esta contingencia sanitaria. Sí, no tardamos una semana cuando ya estábamos nosotros lanzando nuestro plan de continuidad académica. ¿Por qué? Porque estuvimos trabajando en él durante muchos años, desde aquella contingencia del 2009, si mal no recuerdo. 2008-2009. Instrumentamos este programa, el cual iniciamos y nos fue muy útil durante esta reciente pandemia. Oiga, ¿qué aprendizajes? Hay cuidado con el escalón atrás. ¿Qué aprendizajes dejó, rector, la pandemia en la UABC? ¿Dejó algo de provecho, además de que fue una etapa traumática para todos? ¿Cuál es el aprendizaje, la resiliencia que dejó, por ejemplo, la educación a distancia o virtual? Bueno, nos dejó de manifiesto la capacidad de adaptación de la comunidad universitaria. A mí me tiene todavía impresionada la capacidad de adaptación del profesorado. Teníamos profesoras y profesores que nunca habían impartido una sola clase a distancia. Sin embargo, tuvieron que capacitarse de manera rápida en estas tecnologías virtuales para el aprendizaje. En la que utilizamos nosotros es Blackboard, pero además, en el sentido de lo que comentas, dejó de manifiesto la gran área de oportunidad que habíamos estado desaprovechando en cuanto a la educación virtual. Y de cara a estos procesos de educación virtual, pues ahora estamos en una posición en la que estamos abriendo una oferta educativa amplia para aquellos sectores de la población que históricamente la universidad no había atendido. Oiga, rector, a usted le toca un momento muy especial, muy complejo, muy difícil en la vida de la humanidad. Ya no podemos hablar de una universidad de Baja California, sino de una universidad del mundo, ante retos muy complejos, muy difíciles, mucha incertidumbre, cambios constantes. De un día para otro vemos nuevas cosas. Sí, es correcto. ¿Está la universidad a la altura de otras del mundo para preparar a sus investigadores, a sus profesores, a los profesionistas? Totalmente. Lo único constante en este mundo es el cambio, y justamente la universidad ha seguido evolucionando en el sentido de formar ciudadanas y ciudadanos globales, no nada más especializados en sus disciplinas, sino también formarlos de manera integral en sus valores, en enseñarles, en promover a interactuar a sus estudiantes con diversas culturas, a aceptar y respetar los derechos humanos de todas las personas, y desde luego a interactuar con otras culturas de otros países, ¿no? Y por eso es que estamos promoviendo la enseñanza de una segunda lengua, y en un futuro será necesario transitar a un dominio no nada más de una segunda lengua, una tercera, y a interactuar por medio de estas tecnologías con bilingües, con universitarios, la mayor parte de los universitarios. Y durante estos primeros meses de mi gestión he dedicado gran parte de los esfuerzos a fortalecer la visibilidad de la universidad en el mundo.
está preparando la Universidad de Estudiantes, pues no muy lejos, para el 2030. Los egresados, con las nuevas carreras del futuro que ahora se hacen llamar así, rector. Es correcto. Tenemos carreras de licenciatura en ciencia de datos, por ejemplo, que hemos estado promoviendo. Vamos a crear licenciaturas en línea enfocadas a la innovación, al emprendimiento, a la creación de negocios y nuevas empresas. Un programa educativo en línea de analítica de datos, concretamente, para atender no nada más las necesidades del entorno estatal, sino a nivel global. Hoy estaba leyendo, bueno, este es un lugar aquí histórico de la universidad, porque aquí se estacionaban, a lo mejor usted no, los rectores. No se estaciona usted aquí. Trato de no hacerlo. Acabamos de pintar de rojo este espacio. Me estaciono de aquel lado. Y bueno, no me cuesta nada caminar unos metros. Sí, porque me acuerdo que esta era una entrada ahí de otros rectores, por eso se lo comento. Hoy estaba leyendo en la mañana un estudio que hizo la Universidad Técnica de Dinamarca con inteligencia artificial, donde ya están prediciendo con una exactitud alta la muerte de una persona con ciertas variables. Por eso me refería a la inteligencia artificial. ¿Cómo anda la universidad en ese campo? Que pues de repente los robots no tendrán alma, no tendrán sentimientos, no sentirán miedo ni coraje, pero sí están haciendo cosas ya extraordinarias que para el tiempo de nuestros abuelos dirían que son cosas del diablo, del demonio. La inteligencia artificial. Qué gran reto. Por eso se lo digo a usted en estos momentos donde la IA pues juega papeles determinantes en nuestras vidas, ¿no? Controla nuestras vidas los algoritmos. Así es. ¿O no, Susana? Así es. Bueno, la inteligencia artificial, debo decir que no es algo novedoso, y lo comento yo porque es parte de mi campo de estudio como profesionista en el área de ingeniería en las ciencias computacionales. Tenemos en la universidad diversos cuerpos académicos, grupos de investigadoras e investigadores que se dedican a desarrollar estrategias muy focalizadas, basándose en técnicas de inteligencia artificial. Hace 2 o 3 años empezamos con el desarrollo de un proyecto para, hablabas tú de predecir la muerte. Sí. Diría yo que nosotros desarrollamos un proyecto. En Dinamarca, en México yo creo que sería un poco más complicado por otras variables. Bueno, lo voy a trasladar a nuestro contexto académico. Nosotros estamos desarrollando una herramienta para predecir la muerte académica, voy a decirlo así, de un estudiante de licenciatura, con el propósito de desarrollar estrategias oportunas para que no llegue a la deserción. Justamente esto lo tenemos desarrollando desde hace 2 años y bajo un esquema de semaforización podemos poner el semáforo en verde para un estudiante cuyo futuro está, entre comillas, asegurado, futuro académico, o en amarillo o en rojo, en el cual nos obliga como universidad a desarrollar estrategias diferenciadas para atender a estos estudiantes. Tenía un alto porcentaje en la universidad hace unos 10, 15 años de deserción, cerca del 50%. Así es. ¿Cuánto tiene hoy? Lo hemos reducido de manera marginal, andamos en el 40% de deserción, pero tenemos todavía, obviamente, un área amplia de oportunidad. La universidad, fue como se llaman esos arbolitos japoneses. Bonsáis. Un bonsái, pero ya no es un bonsái, es un árbol. Es un árbol frondoso. Tanto debe crecer la universidad, porque sin duda la demanda supera la oferta universitaria. Y hay muchas personas que dicen, bueno, que crezca, y hay otros que dicen no, porque debe de formar con calidad a sus estudiantes. Son 2 visiones, la masificación de la universidad y la especialización. ¿Cuál es su visión? Bueno, es una excelente pregunta. ¿Qué tanto debe de crecer la universidad? Debo decir que la demanda en los últimos años, en los últimos 5 años, no ha crecido sustancialmente. Han dado entre los 28,000, 29,000 solicitantes cada año. El gran reto que tenemos es que la demanda está cargada hacia ciertos programas educativos, particularmente del área de la salud. En este momento ya la universidad no puede crecer más en el área de salud
particularmente en medicina y en odontología, debido a la gran limitante de los espacios clínicos que tenemos. Pero regresando a tu pregunta inicial, ¿qué tanto debe de crecer la universidad? Bueno, debemos de atender la demanda que la sociedad nos exige, desde luego. Hay una obligación ya constitucional, justamente, valga la redundancia, de la obligatoriedad de la educación superior, que de manera conjunta debemos atender entre el Estado mexicano y las instituciones de educación superior. Desde luego, y debo decir que en los últimos 20 años esta universidad ha prácticamente triplicado su matrícula, con una cantidad de recursos que no ha ido en incremento acorde al incremento de la propia matrícula. Había una pregunta que se hacía Ortega y Gasset, pues en el siglo pasado. ¿Para qué está y debe estar la universidad? Era su pregunta. Bueno, esta visión, que si mal no recuerdo tiene casi 100 años, por allá de los años 20, 30 del siglo XX, manifestaba, ¿no?, el hecho de que son 3 funciones principales: la docencia, la investigación y la extensión. Esa visión hasta cierto punto sigue vigente, aunque hay que matizarla con los tiempos modernos. Una docencia enfocada a las necesidades actuales de la sociedad, una investigación con una visión global, pero con la responsabilidad de resolver los problemas locales que presenta la región, y desde luego la extensión como un compromiso con la sociedad. Yo creo que hay un gran ejemplo de la investigación que ha hecho la universidad, sobre todo cuando con la reproducción de la totoaba en cautiverio, que es hemos hecho, yo creo, unas 2, 3 reportajes sobre eso, o más, ¿no? Porque hemos estado allá en ciencias del mar, en Ensenada. Pero eso es un ejemplo. El otro es el de la almeja generosa, ¿cómo le llaman? Así es. O chiluda también le dicen. Pero aparte de esos hay otros ejemplos, rector. Desde luego, tenemos, por ejemplo, aquí en el Instituto de Ingeniería, un centro de energías renovables, en el que estamos nosotros promoviendo el uso eficiente de la energía eléctrica, encaminado al mejor aprovechamiento de estos recursos, y desde luego que tienen un impacto ambiental. Anuncio con mucho gusto que a inicios de este 2024 estaremos creando un centro de investigación especializado en temas del agua, el cual es una de las grandes problemáticas de nuestro estado, y vamos a canalizar tanto recursos financieros como recursos humanos especializados que ya tenemos en la universidad, pero los vamos a articular de manera que tengan un mayor impacto en el gran problema del agua en Baja California. Somos un estado privilegiado en materia de agua. Yo creo que pocos tienen las cantidades de agua seguras que tenemos nosotros todavía del río Colorado, pero sí que bueno, es algo en lo que yo creo que hay que trabajar mucho y que no sea a lo mejor investigado lo suficiente, ¿no? Así es. Así es. Por ejemplo, las desaladoras, ¿tiene algunos proyectos en eso la universidad? Sí, traemos un proyecto de una planta desaladora para el campus Ensenada, que desde luego en zona costa es donde el problema de la escasez de agua es más agudo, en Tijuana y en Ensenada justamente. Y traemos un proyecto de construcción para el suministro de agua para el campus, pero estimamos que va a haber excedentes que vamos a poder regresar a la sociedad. ¿Han trabajado algo del proyecto que trae el Estado, del proyecto de fondos verdes para precisamente el trabajo del saneamiento de aguas, el reciclado de aguas, sobre todo en la zona costa donde se desperdician pues cantidades que no deberían, tanto en Ensenada como en Tijuana, de aguas por fugas, sobre todo en las tuberías? Pues justamente es parte de la motivación de este centro que te acabo de comentar. El inicio de operaciones de este centro nos va a permitir fungir como una especie de órgano consultor para políticas públicas del gobierno.
hay que entrar en comunicación desde luego con quienes toman las decisiones a nivel gubernamental, pero con el equipo especializado, con el equipo técnico especializado que tenemos en la universidad, tenemos la confianza en que vamos a incidir de mejor manera en el cuidado del agua en nuestro estado. No es una pregunta personal, pero ¿usted es neoliberal o liberal? O sea, y digo, ¿cómo se concibe la universidad? ¿Se puede considerar una universidad como neoliberal, marxista, liberal? No, yo creo que es una universidad que no tiene etiquetas, no tiene vínculo con ninguna corriente política ni de pensamiento. Abrazamos la diversidad. Yo en lo personal nunca me he hecho esa pregunta y me parece interesante ahorita que lo estás haciendo, si soy neoliberal o si soy conservador. Yo soy un universitario comprometido con la institución, así me considero. Oiga, pero siempre formado en universidades públicas, según escuché en su discurso del año... ¿De este año? A inicios de este año, sí. Ahí estuve. Correcto. Formado en pura universidad, escuelas públicas. Desde el jardín de niños público, la primaria pública, una secundaria técnica, la ETI allá en Tijuana, la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, una de las preparatorias pues más importantes del estado, y desde luego en la Universidad Autónoma de Baja California, posteriormente en el Politécnico, la maestría, y en el CICESE el doctorado, todas instituciones públicas. Extraordinario el CICESE, ¿no, Susan? Una joya del estado. Como no lo conocemos que bien. acaba de cumplir 50 años, por cierto. Ahí lo conocemos bien, ahí nuestro amigo Luis Mendoza Garcilaso, el maestro, que nos ayudó mucho en todo lo del sismo que reporteamos en el 2010. Rector, usted también ahí en su discurso, yo escuché que habló de la inclusión, trabajar la inclusión, trabajar la no discriminación, y eso pues fue algo novedoso, lo comenté al final ahí de su toma de posesión con el rector Alfredo Félix Buenrostro, las cosas novedosas que usted dio. Y ahorita quisiera entrar a otro detalle sobre su discurso. Muy bien, pues abrimos justamente la pauta de esta administración con el tema de la inclusión de manera amplia, ¿sí? Uno de los grandes retos que tenemos actualmente es cómo derribar aquellas barreras que impiden que ciertos sectores de la población tengan acceso a la educación superior. Ya lo estamos logrando, tenemos más jóvenes que se integran, por ejemplo, con autismo, tenemos jóvenes que se integran de la comunidad sorda, que ya inclusive se han graduado de algunas carreras, les hemos facilitado intérpretes personalizados a cada una de ellas, jóvenes invidentes también, y todo esto representa retos para nosotros porque hay que establecer protocolos específicos para cada estudiante que manifiesta este tipo de condiciones, pero es parte del derecho fundamental a la educación que estamos nosotros ejerciendo. Este otro tema que que se ha manejado en la universidad es un tema a veces complicado, el tema de la desigualdad. Y yo lo he platicado con extractores. Por ejemplo, alguien que viene del Indiviso a hacer su examen de admisión no está en las mismas condiciones que alguien que vive aquí en Villa Fontana, en Los Pinos. Entonces, hace unos años se abrió con el doctor Cuamea esa posibilidad de decir, oye, ¿cómo alguien que no pase el examen de admisión no esté en las mismas condiciones? Hablando de tipo social, económico, de comodidad para venir a hacer un examen, por ejemplo, de admisión, que tiene que tomar el camión, desde 2, 3 camiones para llegar al examen, que alguien que vive aquí en la Colonia Nueva, por ejemplo. Así es. Sí, bueno, tenemos justamente... Es muy complicado ese asunto porque dices, ¿cómo, no? Claro, y existen las dos visiones de quien sí tiene las condiciones y reclama el espacio, y quienes no tienen las condiciones para venir a hacer un examen y se les asigna un espacio mediante este comité de equidad creado en la administración del doctor Cuamea. Existe todavía, opera todavía. Y recibimos solicitudes de jóvenes con condiciones muy fuertes, muy complicadas. Desfavorables económicamente. Desfavorables,
económicamente, socialmente, jóvenes que han experimentado situaciones traumáticas muy lamentables, que no puedo entrar en detalles por la misma confidencialidad de la información. Pero también desde la perspectiva del examen, hemos desarrollado herramientas, metodologías para atender a los jóvenes que llegan hacia el día de la presentación del propio examen, ¿no? Volvemos a lo mismo, jóvenes invidentes, jóvenes de la comunidad sorda. Recuerdo muy bien, a manera de anécdota, hace como 3 años estaba yo en la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar. Y bueno, desde ahí coordinamos la aplicación del examen. Es una jornada intensa y al día siguiente recibo un correo de una madre de familia, muy bonito, un correo donde nos daba las gracias porque había llevado a su hijo con autismo a presentar el examen, ¿sí? Y las personas que aplican el examen tienen la instrucción de darle las condiciones particulares a cada uno de estos aplicantes. Y a este joven, de acuerdo al protocolo, se le asignó un espacio especial, libre de ruidos, porque este caso en particular, el ruido lo ponía incómodo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la madre de familia me escribió para agradecernos porque en todo su recorrido por los diferentes niveles educativos nunca había recibido una atención de esa naturaleza. Entonces, ese tipo de experiencias son las que queremos nosotros replicar en la universidad. Un tema, yo creo que importante, que se vivió antes de que usted entrara, fue el tema de la autonomía universitaria, que pues a veces... yo soy defensor de la autonomía universitaria, no sé si le tocó cuando vino aquí bueno, ahora es que diputado, senador Romero Hicks, que fue... Sí, cómo no, fue director general del CONACYT. Y aparte de la Universidad de Guanajuato, rector. Ajá. Y él hizo una posición muy interesante sobre la autonomía universitaria. Yo creo que ahí nuestra universidad, pues a veces quieren los diputados que se vayan a sentar allá. No han leído, yo creo, la ley, algunos de ellos. No quiero que usted lo diga para que no se comprometa, pero sí siguen con este tema. ¿Qué piensa usted sobre esto de la autonomía universitaria? Bueno, la autonomía universitaria es el cimiento más importante sobre el cual está construido nuestra universidad y como yo lo he dicho siempre, hay que entenderla y defenderla todos los días, ¿sí? Porque también hay malas concepciones de la autonomía universitaria. De repente en los medios se trata de construir una narrativa en el sentido de que nos escondemos en la autonomía para no rendir cuentas, lo cual es absolutamente falso. Por ejemplo, nosotros somos auditados por la Federación, por el Estado, por auditores externos certificados también. Enviamos, por ejemplo, los análisis financieros a la Cámara de Diputados, lo hicimos hace una semana, lo hacemos también ante el Congreso del Estado. Y bueno, es importante siempre defender la autonomía, defender la capacidad de autogobernarse que tiene la universidad, defender la capacidad de definir nuestros procesos administrativos, nuestros procesos de gobierno, pero sobre todo nuestros procesos académicos, que la academia, que las decisiones académicas se tomen al interior de la universidad. Y esto ha costado trabajo, sigue costando trabajo, y por eso es que en esta administración hemos puesto un énfasis muy importante en asegurarnos de que la comunidad universitaria entienda el concepto de autonomía, los límites que establece la misma también, y las obligaciones que tiene la universidad de rendir cuentas ante la sociedad que nos sostiene con sus aportaciones. Yo creo que es importante formarse en cualquier tipo de carrera, para la vida, para lo que sea, pero hay carreras que todavía, voy a hablar en términos neoliberales, tienen mercado laboral. Sí, correcto. Y no es un tema, lo voy a decir yo, no es un tema neoliberal. Hay que generar el talento que requiere nuestra sociedad y las carreras más demandadas en el mercado laboral
son las de las áreas de ingeniería y tecnología. Y no lo digo yo porque... La nanotecnología también ya la tiene. Nanotecnología la tenemos en Ensenada, justamente. Ahí está la UNAM también. Está la UNAM, ahora sí que cruzando la carretera tenemos a la UNAM con nanotecnología, y en la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la UABC tenemos también la licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología, justamente. Hicimos hace unos años un recorrido, un reportaje por el campus de Valle de las Palmas. Realmente es la primera vez que se habla mucho de las competencias laborales, pero vi que ahí sí se aplicaban, algo que no se entiende todavía porque muchos piensan que es competencia como deportiva. Pero esas competencias laborales, por ejemplo, en las áreas médicas, en las áreas de la ingeniería aeroespacial, pues ahí sí se pueden aplicar en el campo. ¿Te acuerdas que vimos cómo se resucitaban ahí? Pero seguían bien los pasos de lo que era la competencia, o sea, de la norma, de la norma técnica, es decir, a ver, esto, tienes que hacer lo otro. O sea, ¿cómo va ese campus? Va creciendo, hay una gran demanda en los... Qué lástima que se quedó el proyecto ahí. Para mí se debió haber construido en Tecate, con todo respeto. Sí. Pero se construyó allá, ni modo, allá está. Pero un campus, nos sorprendió esa visita allá. Sí, hay retos importantes que tienen que ver con la movilidad, particularmente de la comunidad universitaria y específicamente de los estudiantes. Es un reto que estamos atendiendo, desde luego, con el apoyo de las autoridades. Ha crecido la matrícula, los programas de salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de Valle de las Palmas van en aumento, y en las áreas de ingeniería también, aunque tenemos siempre ahí espacios que quedan vacantes en las ingenierías, y tiene que ver con algo que comentaba hace un momento sobre el alinear la demanda de los jóvenes que egresan del bachillerato con la demanda de la sociedad, del mercado laboral. ¿Sí? Se están yendo mucho a las áreas de salud, mucho a las carreras tradicionales como Derecho, por ejemplo, como las áreas de Ciencias Administrativas, y nos están dejando algunos huecos en las áreas de Ingeniería y de Ciencias. Tenemos instalaciones, como seguramente ya los viste, impresionantes, de primera, y queremos seguir creciendo, ¿sí? Y lo voy a comentar aquí en esta entrevista que amablemente me haces. Queremos seguir creciendo y estamos proyectando el llevar una unidad académica del área de veterinaria a Valle de las Palmas, ¿sí? Lo cual sería, creo yo, habrá que sustentarlo con estudios, un exitazo, porque veterinaria nada más la tenemos aquí en Mexicali, y hay una gran demanda. Es una extraordinaria escuela. Por cierto, que la conocemos bien, hasta su área de los caballos que tienen ahí para atender la parte equina. Así es. Y aparte es una carrera, pues es así que de futuro, porque cada vez pues más las mascotas sí. requieren de los cuidados. Hay otra escuela de las más antiguas, Ciencias Agrícolas. ¿Qué tan vinculada está en este momento con el campo, que está en dos polos en el valle, ¿no?, de Mexicali? Hay una colaboración intensa con el sector productivo, desde luego. Pero de verdad, ¿sí? Sí, aunque hay áreas todavía de oportunidad. Estamos en un proceso de plantear un proyecto, valga la redundancia. Se trata de un programa institucional de la universidad, formación profesional por proyectos, que estamos por arrancar en enero, el cual consiste en que nuestros estudiantes se vayan todo un año a las unidades receptoras, y en el caso de agrícolas, pues a los campos, para aprender no nada más en las aulas y en los talleres de la universidad, sino donde ocurre realmente los procesos importantes. Entonces nos hemos estado acercando justamente a productores de higo, por ejemplo. Tuve una reunión recientemente con productores de higo, productores de dátil, y nos vamos a seguir fortaleciendo esta vinculación. Y debo decirte que en estas reuniones ha habido una especie de reclamo respetuoso sobre todas las oportunidades que recientemente hemos dejado ir en materia de vinculación. Pero yo confío que durante este periodo
se fortalezca justamente la vinculación con el sector agrícola. Oiga, tienen la universidad una escuela de cine, rector. Sí, bueno, no es una escuela de cine específicamente, es la Facultad de Artes, que ofrece 2 programas relacionados con el cine. La licenciatura en Artes Cinematográficas y Producción Audiovisual, por una parte, y por otra, que era esa licenciatura se llamaba en Medios Audiovisuales. Es con el Checo Ortiz por allá de aquel tiempo. Así es, fue uno de los fundadores. Y acabamos de crear una licenciatura en Animación y Efectos Visuales. Somos la única universidad pública en el país que oferta esta licenciatura y de inmediato, una vez que la abrimos, generó una demanda impresionante, ¿sí? Al igual que la de Medios Audiovisuales. Oiga, la de Gastronomía de Ensenada, pues sí, yo creo que fue una muy buena idea, ¿no? Bueno, hablando de alta demanda, es una de los programas con mayor demanda, el de Gastronomía de Ensenada, pero más aún, abrimos Gastronomía en Tijuana hace un par de años, y después de Medicina, es el programa de más demanda, Gastronomía en Tijuana, y estamos considerando, no puedo decirte o asegurarte que vaya a ser una realidad, pero abrirlo aquí en Mexicali. Ya se abrió en San Felipe también. Ahí hemos tenido un poquito de dificultad porque los sanfelipenses no se quedan a estudiar en la universidad. Tenemos un reto por ahí importante. Oiga, ¿y cómo ve la universidad de aquí al 2027, cuando entregue la rectoría? Veo una universidad con una oferta mucho más amplia en cuanto al tipo de carreras, en cuanto a las modalidades en las que éstas se ofertan. Veo una universidad donde se abran oportunidades de estudio en educación superior para la gente que trabaja, por ejemplo, para quienes no pueden dedicarse de tiempo completo a estudiar una carrera. Veo una universidad con un modelo educativo renovado, donde se permita mayor flexibilidad, y no me refiero nada más a horarios y a modalidades, sino en cuanto a los conocimientos que cada individuo requiere para ser exitoso o exitosa en su vida profesional. Hay muchas universidades ya en línea que ofrecen incluso maestrías y doctorados en línea. Correcto. ¿Va para allá la universidad o ya está ahí? Una ala de la universidad va para allá. También hay que decirlo. Porque con eso se ahorran muchos recursos, ¿no? Sí, pero hay una preferencia por la presencial. Lo presencial. Hicimos un estudio y más del 60% de nuestros estudiantes prefieren la modalidad presencial. Sin embargo, como lo comentaba al inicio, nos hemos dado cuenta con esto de la pandemia de que la virtualidad pues, representa una oportunidad no solo para optimizar recursos, sino para llegar a público, si me permites la expresión, que históricamente no habíamos llegado. ¿No cambia uno la silla de la rectoría? No, y qué buena pregunta. Esa es mi máxima aspiración, que cuando transcurran estos 4 años, cuando lleguemos al 2027, pues ser el mismo universitario comprometido con la institución, regresarme a la academia, a la cátedra, a la investigación en las áreas de ciencias computacionales. Esa es mi aspiración personal cuando concluya este periodo. Es un privilegio y una vida muy bonita la vida de la universidad. Como alumno, como maestro, me imagino que como director y como... Usted fue director de la Escuela de Química. Fui director, ¿no? ¿Y qué te puedo decir? Tengo 30 años en esta universidad. Justamente en agosto del 1993, iniciaba yo mi carrera, mis estudios como ingeniero en computación en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería en Tijuana. Posteriormente, cuando egresé la licenciatura, me invitó un maestro muy querido que ya se nos adelantó, el maestro Javier Lazalde, a que le ayudara a fungir como encargado de una sala de cómputo. Me contrataron por honorarios porque no había una plaza en aquel entonces, fue en el 98. Y un año después, un maestro había dejado de manera intempestiva una materia pendiente y me invitaron a dar clases como profesor de asignatura y así fui. Oiga, pero llegó a ser director de esa facultad, ¿no? De esta facultad en el 2010. Que por cierto tiene elementos químicos muy distintos para poder hacer una buena
una buena química, ¿no? Pero Es correcto. usted lo logró, ¿no? Sí, es una facultad interesante donde el mismo nombre lo sugiere. Hay dos grandes áreas, la química y la ingeniería. O como lo decimos allá, los ingenieros y los químicos, donde se genera una interacción muy particular y donde ya en la actualidad hay una dependencia, y lo digo en el buen sentido de la palabra, muy bonita. Hay una colaboración interdisciplinaria muy favorable para la facultad y para la universidad en lo general. Pues señor rector, muchas gracias por su tiempo. Te agradezco muchísimo esta charla, un gusto. Una plática muy agradable, muy ilustrativa, y qué bueno que esté usted ahí sentado en esa silla donde se sentaron muchos gobernadores, en este edificio, no sé qué es ahora acá, que era el Poder Judicial en otro tiempo. Así es, el edificio anexo donde están las oficinas de servicios estudiantiles y gestión escolar, recursos humanos, servicios administrativos y muchas áreas de apoyo importante para nuestra institución. Bueno, es un orgullo ser egresado de la universidad, que usted sea ahora el jefe máximo. Me siento muy honrado de contar con esta distinción y esta gran responsabilidad que asumo, desde luego, con humildad sobre todo, ¿no? Y esto, cuando me preguntaba sobre cómo voy a hacer yo, si me cambia la silla en estos 4 años, esa es mi máxima aspiración. Oiga, que no me cambie. No, me llamó la atención, ya para terminar, que usted invitó a toda su familia, hasta su abuelita, a su toma de posesión. Bueno, mi abuelita la invité desde donde me está viendo, Me acuerdo. pero sí invité a mi mamá, desde luego, que ha sido mi motor, mi esposa, mi familia, mis hijos, que son quienes me impulsan todos los días a salir adelante, mi padre, Yo he estado en varias de tomas de posesión, ¿sí? Y no había visto que invitara a usted una, lo cual habla pues muy bien de usted. No, pues, es a quien me debo, ¿no? A mi familia, justamente. Rector, muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Listo. Muchas gracias.